Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el Todopoderoso te abra los cielos y puedas contemplar su gloria y sentir su presencia, viendo su poder transformador y sanador sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. La palabra de Dios dice así: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico, y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, usted se preguntará qué enseñanza tienen estos primeros versículos del capítulo 20. Sí, tiene mucha enseñanza, mis amados. Tal vez en la superficie no se nota un texto que direccione puntualmente hacia una doctrina concreta, pero si miramos el contexto del texto, podemos darnos cuenta realmente que tiene valiosas y mayúsculas enseñanzas para nuestras vidas. Bueno, lo primero es que Pablo tuvo que salir huyendo de Éfeso. Estaban planeando matarlo. Estaban planeando matarlo porque se había levantado contra Diana, contra la diosa Diana, contra la reina del cielo. Se había levantado contra la intercesora de los hombres. Se había levantado contra la abogada de los hombres, contra la protectora de los hombres. Sí, se había levantado contra este demonio poderoso que había en este territorio. Y bueno, él tampoco se quedaría quieto, este demonio. Así que Pablo tiene que salir huyendo directamente hacia Macedonia y hacia Grecia. Es decir, salió de Asia, como dice la palabra, y pasó directamente a Europa, no llegando a Roma. Sí, mis amados, pero Pablo convocó a líderes de las iglesias. Aquí la palabra dice que Pablo llamó a los discípulos. Estos eran líderes gentiles de las iglesias. Bueno, podemos decirlo, griegos y gentiles de las iglesias que conocieron el evangelio a través de Pablo. No conocían a Juan, el apóstol. No conocían a Santiago, el apóstol hermano de Jesús. Tampoco conocían a Natanael ni a Felipe. Tampoco conocían a Pedro. Así que estos hombres habían sido adoctrinados y formados en la palabra por Pablo y fueron llamados, convocados. Pablo los amonesta, les exhorta, les anima a seguir adelante, les sigue impartiendo doctrina, enseñanza y sin lugar a dudas hay un abrazo. Y yo quiero enfatizar algo aquí. No es un abrazo cualquiera, sí es un abrazo de amistad. Pero el siervo de Dios no necesita comunicar su amistad. El siervo de Dios necesita comunicar la comprensión, la misericordia, el amor de Dios. Así que Pablo, con este abrazo les está consolando.
como si fuera el Dios mismo, quien les consolaría. No sé si entendió esto, pero este no es un abrazo natural, es la expresión de consuelo de Dios para estos hombres y mujeres que han pasado por las verdes y por las maduras. Es la expresión de consuelo para estos hombres que lo han dejado todo y lo han dado todo por seguir a Jesús. Es la expresión de consuelo para aquellos que han sacrificado sus propias vidas. Óigalo bien, para predicar el Evangelio de Jesús y caminar en este camino, en la perspectiva de Cristo. Bueno, mis amados, sí, Pablo los abrazó y luego salió para continuar su viaje. No, no es un viaje cualquiera. Es un viaje donde Pablo permanentemente está exhortando. Esto es convocando al pueblo, al creyente, a que haga lo correcto. Esto es impartiendo formación y directrices en el camino a los discípulos, invitándolos abiertamente a que dejen de hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabe? Porque en el comienzo muchos creyeron, pero no sabían realmente qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era agradable a Dios y qué no era agradable a Dios. Recordemos que la mayoría de estos primeros discípulos de Cristo en este sector eran griegos. Así que venían de cultura, de tradiciones, de prácticas religiosas totalmente distintas y sin lugar a dudas paganas. Entonces Pablo tiene que estar amonestando continuamente. Se lo voy a proponer de esta manera. Imagínese a alguien que ha creído en Jesús, que antes invocaba a Satanás para hacer sus encantamientos, para hacer sus brujerías, para hacer sus cosas. Ahora decide que no va a invocar más a Satanás, que va a seguir haciendo lo mismo, pero que va a invocarlo o va a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiende esto? Esto no estaba bien. Entonces hay cosas en la vida del creyente que realmente no están bien, que son producto de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres familiares, ancestrales, sociales, pero que no se ajustan realmente al plan de Dios, al proyecto de salvación de Cristo Jesús. Por tanto, el creyente debe apartarse totalmente de promover un sincretismo religioso o entre las prácticas tradicionales religiosas de los hombres y la verdadera vivencia de fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo tenía que estar permanentemente amonestando. Bueno, se lo voy a proponer de otra manera. En la iglesia de Corinto habían hermanos que eran homosexuales. Y entonces ellos en su homosexualidad, al haber creído, vinieron a pretender que la iglesia, que Cristo Jesús les avalaba, les aprobaba. Oh, Pablo les amonesta duramente y le dice, no, 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 no. Si realmente eres creyente, si has creído en Cristo, esto de la homosexualidad era antes, ya no puede seguir siendo. Así que había mucho trabajo que realizar, que hacer al interior de la iglesia. Por eso Pablo permanentemente se mantenía recorriendo y volviendo a visitar las mismas iglesias que ya había establecido en el propósito de que los hermanos conocieran a profundidad la doctrina y se encaminaran por ella, apartándose de las prácticas culturales, sociales, tradicionales, que no eran coherentes con el Evangelio de Jesús. Bueno, todavía hay muchas prácticas que no son coherentes. Qué bueno sería que usted y yo nos examinásemos.
y que ese examen tenga como referente las Sagradas Escrituras, mirando qué cosas, qué acciones, qué obras estoy haciendo, qué prácticas tengo, que he tratado de legitimar en torno a la palabra de Dios, en torno al Evangelio de Cristo, pero que no son realmente del pueblo de Dios, que no son prácticas coherentes o que no son prácticas de un verdadero, de una verdadera sierva de Dios. Óyelo bien. Por eso la palabra dice a los profetas y al testimonio, lo que no está en los profetas y lo que no está en los evangelios, es decir, lo que no está en el Antiguo Testamento y lo que no está en el Nuevo Testamento, aún no se ha dicho. No es de Dios. Por eso Pablo estaba permanentemente edificando, amonestando al pueblo de Dios. Bueno, pero aquí voy a los nombres maravillosos que hay en la palabra. Dice que en este trabajo, en medio de la persecución que viviera Pablo, a Pablo lo acompañó Sópater, lo acompañó Aristarco, lo acompañó Segundo, Gallo, bueno, y el que nunca falta, el joven Timoteo, Tíquico y también Trófimo. Todos ellos líderes espirituales de la iglesia, del cristianismo creciente en todo este territorio. ¿Qué hacían ellos ahí? Estaban presentando sus ofrendas. Sí, no le estaban llevando ofrendas a Pablo, estaban entregándole las ofrendas de ellos y de sus iglesias. Eran como delegatarios de sus iglesias que llevaban las ofrendas a Pablo, no para Pablo, sino para que Pablo las llevase a Jerusalén. Recuerden que hubo un gran terremoto y un incendio en Jerusalén. Y la fe cristiana, los cristianos que vivían en Jerusalén, quedaron en la total pobreza. Así que el ministerio de Pablo se puso a recolectar ofrendas para llevar a Jerusalén a los hermanos. Sí, qué importante esto. Porque lo primero que tenemos que notar es que estos son hombres eminentes, siervos eminentes del Altísimo. No llevaban solamente la ofrenda enviada de sus iglesias, sino que también llevaban la ofrenda propia. ¿Qué dureza hay hoy en el cristianismo? ¿Cuánto nos cuesta dar para la obra del Señor? Sí, bueno, Pablo no tuvo que predicar la siembra y la cosecha. Pablo no tuvo que predicar el evangelio de la prosperidad. No. Pablo tocó el corazón de los hermanos frente a una situación difícil, caótica, tormentosa, triste y dolorosa que vivían unos hermanos. Y a partir de ello, las iglesias de este territorio, de Asia y de Europa, que eran muy pocas, óigalo bien, se unieron para llevar a Pablo sus ofrendas de tal manera que cuando Pablo llegara a Roma, perdón, a Jerusalén, pudiera entregar en nombre de las iglesias esas ofrendas. Sería un acto de honra, sería un acto de honor. ¿Sabe? Dios anda buscando hombres y mujeres con el carácter de Cristo, sensibles, no solamente a su voz, sino sensibles a las circunstancias que rodean a veces, tristes y dolorosas, a los creyentes. Hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, con el reino. Eso es lo que estamos viendo aquí. Unos nombres extraños, raros,
pero cada uno de ellos estaba totalmente entregado y comprometido con el Evangelio de Jesús. Qué importante esto, porque hoy hay líderes comprometidos con su bolsillo, con su congregación, pero no están comprometidos con el Señor. Qué importante es esto, que usted y yo estemos de cabo a rabo comprometidos con el Señor. Bueno, cuando hay personas que hacemos el intento, que estamos luchando por desarrollar este compromiso, hay quienes nos cuestionan, nos critican y aún nos juzgan, porque consideran a veces que nuestros actos no son normales, que en el común denominador de la sociedad no se actúa así. Pero cuando se es siervo del Señor, cuando se camina con Cristo, cuando se ama al Señor y cuando en el nombre del Señor se sirve a la obra del Señor, óigalo bien, y sin lugar a dudas, hay un corazón diferente, hay un carácter diferente. Tal vez no estés acostumbrado a ver siervos como Pablo. Tal vez no estés acostumbrado a ver siervos como Timoteo, como Lucas, como Silas, como Aquila, como Bernabé. Tal vez no estés acostumbrado a ver siervos y siervas como Sópater, como Aristarco, como Segundo, como Gallo, como Timoteo, como Tíquico, como Trófimo. Tal vez no estás acostumbrado a ver siervos y siervas que estén dispuestos a desprenderse ellos mismos y despojar aún a sus propias familias para ayudar a otros. Pero te digo que todavía Cristo tiene siervos y siervas con ese carácter diferente de Él. Qué bueno sería que tú fueras uno de ellos. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.